Hermanos, pues buenas tardes, Dios les bendiga. Pues es una bendición para nosotros estar aquí con ustedes, ¿verdad? Ya teníamos tiempo orando para visitarles, ya teníamos tiempo conociendo a la familia de nuestros hermanos Don, y es una bendición estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por sus oraciones y también por el apoyo que nos han brindado para estar allá en la sierra de Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, ¿verdad? La familia Don pues ya nos visitó en el mes de marzo y pues fue una bendición recibirles, y también queremos extender la invitación a toda la iglesia, ¿verdad? Cuando gusten visitarnos, pues a través de nuestros hermanos, los líderes, son bienvenidos, los esperamos, ¿verdad? Y ojalá y que de aquí puedan salir misioneros transculturales, que puedan ir también a la sierra. Es muy grande la Sierra Tarahumara. Yo creo que es la etnia más grande en México, más de 100,000 indígenas distribuidos por toda la Sierra Madre Occidental. Y pues hay mucha necesidad, ¿verdad? Hay muchos pueblos sin el Evangelio, sin una iglesia y sin escuchar la palabra de Dios. Y pues yo quiero compartir un poco de lo que el Señor ha estado haciendo allá en la sierra. Me gustaría leer un versículo en Romanos, capítulo 1. Unos versículos que en lo personal me han sido de mucho ánimo, de mucha bendición para continuar con la obra ahí en la sierra, con los Tarahumara. Dice Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, ¿verdad? Esta palabra siervo es la palabra griega doulos, que se traduce también esclavo, ¿sí? Ahorita cantábamos, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, que seamos esclavos. Ese es el verdadero significado de la palabra, ser un esclavo. Si conocemos un poco de historia, en el tiempo de Pablo la esclavitud era común, era permitida. Un esclavo no tenía derechos propios, ¿verdad? Un esclavo no tenía derechos humanos. La vida de un esclavo estaba conformada completamente y 100% por la voluntad de su amo. Toda su vida estaba sometida bajo la voluntad de su Señor. No tenía derechos, todo lo que era, todo lo que tenía, todo lo que se dedicaba era de su amo, por su voluntad, ¿sí? Nosotros no tenemos ningún derecho ante Dios. No tenemos por qué reclamarle nada a Dios. Él no nos debe nada. Nosotros le debemos todo. Somos esclavos, ¿verdad? Y necesitamos entender que si tú has venido a Cristo o si tú te entregas a Cristo, es dejarlo todo para Él. Todo lo que eres, todos tus sueños, todos tus anhelos, todas tus posesiones van a ser para su uso, para su gloria, para exaltarle a Él. Amén. Si no estás dispuesto a pagar este precio, no te acerques, no te entregues a Cristo. Mucha gente busca a Dios para que Dios le haga feliz. Si vienes buscando a Dios con esa intención, te vas a decepcionar. Porque la voluntad principal de Dios al salvarte no es hacerte feliz.
La voluntad principal de Dios al salvarte es hacerte conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para su gloria, para que seas un siervo, para exaltarle a Él. Dice también ahí el versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Hermanos, tenemos una deuda con el mundo. El Señor nos salvó con un propósito. Jesucristo dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero el Señor nos ha dejado aquí con un propósito. ¿Sí? El Señor, si aún estás respirando, tiene un propósito para tu vida, hermano. No estamos aquí para vivir un cristianismo egoísta, centrado solo en mí, solo en mi familia, solo en mi iglesia. El Señor quiere que levantemos los ojos y veamos los campos que ya están blancos y listos para la siega. ¿Sí? Si el Señor ya no nos quisiera en el mundo, ya hubiera ocurrido el rapto, ¿verdad? Ya nos hubiéramos ido, ya estaríamos con Él. Gloria a Dios, qué bueno fuera, pero aún tenemos un propósito aquí. Y Jesucristo dijo, así como el Padre me envió, así también yo los envío. Y dice la Biblia, hijitos, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos aquí de encubiertos con un propósito: extender el Evangelio para la gloria de Dios. ¿Sí? No todos pueden ir, y yo diría, no todos deben de ir, porque las misiones no se trata de enviar gente. Cualquier religión, secta envía gente. Los testigos de Jehová envían gente, los mormones. Misiones se trata de enviar la verdad de Dios por medio de gente, de esclavos de Cristo que han renunciado a todo y han entregado su vida a la voluntad de su Señor. Sí, y quizás Dios llame a algunos de ustedes a las misiones, pero Dios quiere que todos participemos de la gran comisión. Si somos cristianos, no podemos decir, la gran comisión no es para mí. Eso solamente es para los misioneros, para los pastores, ¿verdad? Para los más espirituales. Si eres hijo de Dios, todos debemos participar de una manera activa y voluntariamente en la gran comisión. No todos podemos ir, pero podemos apoyar, podemos orar, podemos enviar, podemos unirnos por esta causa del Señor Jesucristo. Y doy gracias, hermanos, por la Iglesia Bíblica Zacatecas, que ha mostrado apoyo, interés en la gran comisión. Hoy eso es muy raro en las iglesias evangélicas. Hoy en día las iglesias cristianas no quieren nada de misiones. Solamente quieren venir los domingos, pasar un buen rato y que el mundo se pierda, ¿verdad? La gran comisión se ha vuelto en la gran omisión de los cristianos, y por eso me gozo con ustedes y queremos agradecerles por su apoyo, por su interés en la gran comisión. Para eso el Señor nos dejó aquí, para alcanzar al mundo. ¿Sí? Alguien dijo, tú nada más vives porque el aire es gratis, ¿verdad? Y muchas iglesias, muchas personas, muchos cristianos solamente existen. No viven, existen, ¿verdad? Porque el aire es gratis. Pero Dios nos dejó aquí para vivir con un propósito. Y quiero compartir un poco.
Miren, aquí estamos en la sierra, ¿verdad? Sierra Madre. Aquí, si ustedes pueden ver, pueden buscarlo en Google Maps, está Guagüeybo. Cuando era soltero en el año 2013, al terminar mi carrera, mi estudio en la universidad, pues yo quería trabajar, ¿no? Sales de la universidad y ¿qué dices? No, ya terminé mi carrera, ¿verdad? Ya voy a ser rico. Y nada que sales y miles de estudiantes más salieron junto contigo, ¿verdad? Y pues el Señor, un hermano, un misionero me invitó a apoyarle un año a este pueblo llamado Guagüeybo. Y pues hablé con los líderes de mi iglesia, ellos estuvieron de acuerdo en enviarme, en apoyarme. Y aquí estuve sirviendo en Guagüeybo durante un año como soltero con este misionero. De Guagüeybo íbamos caminando a Pamachi. Aquí tenemos este pueblo de Pamachi, ¿verdad? Aquí Dios obró para que se salvaran los primeros 4 tarahumaras y también trabajábamos en otro pueblo que se llama Nahuirachi y íbamos caminando hasta Churo. Si ustedes pueden observar aquí está un río, el río Urique, ¿verdad? Hasta hacíamos 8 horas caminando a Churo cada 15 días. Y así como estos pueblos en la sierra, hermanos, hay muchos pueblos en la sierra sin el evangelio, sin ningún cristiano, ¿verdad? Después de un año, ahí bautizamos a los primeros 4 hermanos tarahumaras en Pamachi. Y este hermano que se llama Juan Enrique, después de un culto, él una vez me dijo: hermano Raúl, muchas gracias por estar aquí en la sierra. Gracias por venir, gracias por vivir entre nosotros. Es difícil la vida allá, sin luz, ¿verdad? Sin agua, sin wifi, sin Oxxo, ¿verdad? Y este hermano me dijo: ¿cómo íbamos a conocer la verdad si nunca nadie antes nos lo había dicho? Y esas palabras tocaron mi corazón y me di cuenta, recordé las palabras del apóstol Pablo que dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados, verdad? Y pues yo dije: ¿saben qué, hermanos? Yo no puedo regresar a la ciudad como si nada pasara. Ya no voy a estar a gusto, ¿verdad? Voy a estar en la sierra sirviendo. Quiero ir a vivir allá. Yo no podía regresar, ¿verdad?, a mi iglesia, a mi ciudad, a un trabajo y vivir mi vida normal, que es bueno, no es malo, ¿verdad? Y la voluntad de Dios para muchos de nosotros quizás esa es, servir en una congregación. Pero a mí en lo personal Dios me llamó a vivir en la sierra con los tarahumaras. Mi plan era ir por unos meses, ¿verdad? Pero Dios me mostró que debía estar allá, tiempo completo. Y así fue, ¿verdad?, como iniciamos la obra, la misión evangélica en Churo. Esta es nuestra casa, que es su casa, hermanos, también. Y pues yo necesitaba una esposa, ¿verdad? Era muy difícil estar solo ahí en la sierra, mucha soledad, ¿sí? Y estuve orando a Dios con los líderes de mi iglesia y pues doy gracias a Dios por la vida de mi esposa Elusaí, ¿verdad? Que ella... Un aplauso para mi esposa, ¿verdad? Yo a veces todavía digo, ¿cómo ella está aquí conmigo? Después de 7 años, nos casamos en el 2014. Ella nunca había ido a Churo, no sabía dónde íbamos a vivir, ¿verdad? Y la primera vez que fuimos a Churo, pues nos casamos en abril. En mayo fuimos a Churo en una camioneta bien fea,
modelo 90 estándar y batallando para subir, ¿verdad? Se nos hizo muy tarde, llegamos allá oscuro, no había luz, ¿verdad? Con unos insectos en la casa y pues ella ya quería regresarse, ¿verdad? No se quería regresar, pero pues Dios nos dio la bendición de estar ahí. El Señor nos ha regalado dos hermosas niñas, Camila de 6 años y Renata de 3 años, ¿verdad? Y pues viene otro en camino, gracias a Dios. No sabemos qué va a ser, pero esperamos la voluntad de Dios para diciembre. Primeramente Dios que pueda estar con nosotros, y muchas gracias, hermanos, por sus oraciones. Mi esposa ha estado batallando un poco con este embarazo, pero Dios ha sido bueno y ahorita, gracias a Dios, ya está mejor, ¿verdad? Y pues así iniciamos la obra en Churo, ¿verdad? Primeramente, pues los Tarahumara tienen una cosmovisión muy diferente a la nuestra. Con ellos no podemos llegar y predicarles Juan 3:16 porque no lo van a entender, ¿verdad? Entonces con ellos es un trabajo cambiar su cosmovisión desde el principio. Usamos el método cronológico como enseñar niños, ¿verdad? Que ellos cambien su manera de pensar de quién es Dios. Ellos creen que Dios y el diablo son hermanos, ¿verdad? Y que solamente Dios hizo a los tarahumaras. Todos los demás fuimos hechos por el diablo, ¿verdad? Y Dios nada más habla tarahumara, y Jesús, y Dios y María tuvieron relaciones y de ahí nació Jesús, ¿verdad? Que fue el primer tarahumara. Entonces, con su sincretismo mezclaron todo con el catolicismo, ¿verdad? Entonces hay que cambiar su mente, hay que cambiar su manera de pensar. Y pues duramos 4 años enseñando, semana tras semana, día con día, visitándoles, ¿verdad? Mucho trabajo. Los primeros años fueron muy duros, muy difíciles. Había momentos de desánimo, que no veíamos fruto. El Señor nos permitió construir un salón. Ahí el pueblo nos donó un salón para tener reuniones. Ahora pues ya, gracias a Dios, cada domingo vienen más de 30 personas a las reuniones. Discipulamos en las casas, evangelizamos. Aquí está mi esposa con algunas hermanas. Después de 4 años el Señor nos dio los primeros frutos para su gloria. Y ahorita ya hay 11 hermanos que han entregado su vida a Cristo, ya bautizados, ¿verdad? Aquí tuvimos bautizos, ¿verdad? ¿Sí conocen a este hermano? Tuvimos 4 bautizos en el mes de marzo. Para la gloria de Dios, ¿verdad? Hermanos que están creciendo, que están siendo discipulados, que están viendo la verdad de las Escrituras con un entendimiento bíblico de quién es Dios, de quién es Jesucristo, y dando testimonio a su mismo pueblo, ¿verdad? Y es lo que nosotros queremos, que Dios levante una iglesia que pueda enviar y salvar a otros pueblos, ¿sí? Esa es la voluntad de Dios para su iglesia, multiplicarse, no quedarnos estáticos, ¿verdad? Hablar, dice Pablo, creí por lo cual también hablé. La fe verdadera, no podemos quedarnos callados, debemos compartir nuestra fe, ¿verdad? Y aquí están algunos hermanos que se han convertido, algunos varones que estamos capacitando para ser líderes, ¿verdad? Y pues ahora ellos ya están caminando con Dios. Y es una bendición, es un fruto, una satisfacción tan grande, ¿verdad? Algunos jóvenes de Cuauhtémoc, una iglesia de Cuauhtémoc, Chihuahua, nos ha apoyado para tener la escuelita bíblica de verano. La siguiente semana yo voy a ir a Churo, vamos a tener la escuelita bíblica de verano. Cada año recibimos más de 100 niños. Ahí en la escuela del pueblo nos la prestan. Y hay niños que caminan hasta 3 horas para venir a la escuelita bíblica, ¿verdad?
Dice un dicho, más vale instruir niños que arreglar hombres, ¿verdad? Arreglar un hombre ya solamente Dios lo hace, ¿no? Ya es imposible para nosotros. Pero nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos principalmente, e instruir niños. Si queremos, ¿verdad?, que se levante una generación para Dios, que se rompa esa cadena de maldición y pueda haber un pueblo para el Señor. Ahí en Churo, hermanos, pues la mayoría de los hombres, hay mucha borrachera, hay mucha inmoralidad, hay mucha hechicería, ¿sí? Ahorita está muy fuerte la siembra de amapola, de marihuana por el cártel ahí de Sinaloa. Estamos pegados con un municipio de Sinaloa, entonces queremos que esos niños se salven, ¿verdad? Muchos padres, pues como en México, la mayoría de los padres no toma responsabilidad de su familia. Y muchos padres nos han dado testimonio, oiga, ¿qué le hicieron a mi hijo? Porque ahora me obedece, ¿verdad? Y a veces los encuentran cantando alabanzas. Y queremos, para la gloria de Dios, que se levante una nueva generación, ¿verdad? También hemos llevado apoyo alimentario a las familias más necesitadas. El año pasado fue un año muy difícil, con mucha sequía, y hace 15 días llevamos un apoyo a los hermanos y a los más necesitados. También hay algunas hermanas que son viudas, están solas, y mi esposa ha iniciado pues un pequeño emprendimiento, un negocio ahí de hacer pan, ¿verdad?, para darles trabajo y que ellas puedan sostener a su familia. Ella es Berta, ella también se bautizó ahora en marzo. Ella quedó viuda hace 2 años, mataron a su esposo y con 2 niños, ¿verdad? Y pues ahora podemos apoyarle. Este es nuestro hermano Vicente, es uno de los hermanos que estamos capacitando para ser líder. Ahí en Krill, Chihuahua, tenemos un curso de discipulado para líderes tarahumaras. Aquí nuestro hermano Vicente pues ya está enseñando la palabra en la iglesia a su propio pueblo, ¿verdad? Entonces queremos que de ahí mismo se levanten obreros que puedan alcanzar a otros pueblos y extender así el reino de Dios. Y me gusta mucho esta frase de Carlos Spurgeon, dice: no fuiste salvado para que vayas al cielo solo. Fuiste salvado para que lleves a otras personas allí contigo, ¿verdad? No debemos vivir un cristianismo egoísta. Debemos compartir nuestra fe, ser luz donde Dios nos haya puesto, en cualquier empresa, en cualquier negocio, en la escuela, ser una luz y ser un siervo para su gloria. Y pues aquí estamos en una reunión en la casa y pues queremos darle las gracias, hermanos, por sus oraciones, por su apoyo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Muy bien, hermano, pues muchas gracias, ¿verdad? La gloria es para Dios. El único héroe en la salvación de las personas es Jesucristo. Él lo hizo todo. Solo Él merece la honra y la gloria. Nosotros solamente somos siervos inútiles. Todo es para Él y por Él. Y pues me gustaría compartir la palabra de Dios ahora con este tema que se llama libres para cumplir los propósitos de Dios para el mundo, ¿verdad? Nosotros tenemos deseos, tenemos anhelos, tenemos propósitos, y eso es bueno. Dice la Biblia: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿verdad? Y el Señor nos ha bendecido, nos ha dado tantas cosas que hemos pedido a Él. Pero hermanos, Dios tiene propósitos para nosotros más grandes que los nuestros. Mucha gente, muchos hermanos dicen: Dios, muéstrame tu voluntad.
Y yo digo, Dios ya nos dejó su voluntad aquí en su palabra. El 95% de la voluntad de Dios para nuestra vida ya está revelada en su palabra. Por eso es muy importante leerla, estudiarla, meditarla. Cada día. Dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, ¿sí? Y como cristianos vamos a unir nuestra vida a sus propósitos, a sus planes. Poner primero los planes de Dios antes que los nuestros. Cuando estemos dispuestos a obedecer el 95% de su voluntad ya revelada para nuestras vidas en su palabra, el 5% que es específico para cada uno de nosotros va a ser fácil, sencillo y claro de entender, ¿sí? Y eso es lo que queremos compartir hoy. Vamos a hacer una dinámica, hermanos, ¿verdad? Vamos a imaginar que el mundo se reduce a una colonia de 100 personas, ¿sí? ¿Cuántas personas somos aquí? Más o menos unas 100, ¿verdad? Vamos a pensar que está representado todo el mundo en esta colonia de 100 personas, ¿sí? En el mundo más o menos somos 7,000 millones de personas en el mundo, o 7 billones. Cada persona representaría 70 millones de todo el mundo. Todo el mundo está representado en esta comunidad de 100, ¿sí? Y vamos a imaginar que usted es uno de estos 100. Ahora, ¿cuáles serían sus vecinos en esta comunidad de 100, verdad? Pues fíjese, habría 10 menores de 5 años, 10 niños de 5 años, 36 menores de 20 años, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que el 36% de la población mundial son menores de 20 años. Habría 69 menores de 40 años, 90 menores de 60 años y solamente habría 10 mayores de 60 años. Y algo raro, solamente en toda la comunidad de 100, nada más tendría usted un vecino mayor de 80 años. ¿Alguien tiene aquí 80 años o más? No, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que en el mundo la gran mayoría de las personas no llegan a vivir más de 80 años. Muy pocos pueden vivir a esa edad, ¿sí? Si usted llega a los 80 años, o su mamá, su abuelito tiene 80 años, pues es de los privilegiados que ha podido llegar a esa edad, ¿verdad? ¿Qué nacionalidades habría en esa colonia de 100? ¿Cuáles serían mis vecinos? Pues fíjense, habría 20 chinos, ¿verdad? Ya el 20% de la población mundial es china, ¿verdad? Habría 18 indios de la India, ¿verdad? Y 22 del resto de Asia, ¿sí? El 60 de esos 100 serían asiáticos, ¿no? Ya, pues mucho, ¿no? Ahí se concentra la mayor población del mundo. 15 serían de África, 12 de Europa, incluyendo Rusia, 8 de Centro y Suramérica, y solamente habría 5 de Norteamérica, ¿verdad? ¿Y por qué puse estos datos, hermanos? Puse estos datos para darnos cuenta de la globalidad de nuestro mundo, ¿verdad?
Muchas veces nos encerramos solamente aquí en México, en Estados Unidos, ¿verdad? Y pensamos que aquí ya es el mundo, ¿verdad? O que somos el centro del mundo. Pues no. Hay miles de millones de personas en este mundo. Y el Señor nos ha dejado con un propósito aquí. No solo para existir, ¿verdad? La mayoría de la gente solamente existe, no vive. El Señor quiere que vivamos, y Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y así es la iglesia. Muchas iglesias solamente existen los domingos y el resto de la semana no se ven, ¿verdad? Los cristianos: soy cristiano solamente el domingo, solo el domingo tomo mi Biblia. Y al otro domingo pues no sé ni dónde la dejé, ¿verdad? Porque no la leo en la semana. No, hermanos, el Señor nos dejó aquí para vivir una vida abundante en Cristo. No solo para existir, ¿sí? La mayoría de la población mundial, ¿verdad? Se encuentra lo que conocemos como la ventana 1040 por los meridianos en el globo. Ahí es donde está la mayoría de la población mundial. Es donde hay más necesidad, ¿sí? Fíjense, América del Norte es minoría. Estos serían los chinos, los indios, los del resto de Asia, Europa y Rusia, África, Europa y Rusia, Centro y Suramérica, y solamente Norteamérica acá. Ahora, ¿qué religiones habría en esta colonia de 100? Pues habría 2 ateos, ¿verdad? Nada más. Habría 2 ateos, 6 animistas. Los animistas son aquellos que creen que la vida está controlada por espíritus. Habría 21 con religiones informales. A esto me refiero con tribus o aquellas religiones que tienen mezcla entre sus tradiciones, ¿verdad? Sincretismo. Habría 6 budistas, principalmente de Oriente, China. 13 hindús, ¿verdad? Principalmente de la India. Incluso adoran animales en esta religión. 20 serían musulmanes. Y habría 32 cristianos, ¿verdad? Entre comillas. Podemos decir: no, pues ya ganamos, somos lo más, ¿verdad? Somos la mayoría. 32 cristianos ahí en esta colonia. Pero, ¿qué son estos cristianos, verdad? Aquí tenemos una gráfica que nos deja ver cuáles son estos cristianos. Pues fíjense, el 51% pues ya serían católicos, ¿verdad? La mitad ya son católicos. De estos 32 se hacen llamar cristianos, pero no conocen al Señor, ¿verdad? 26% protestantes, 14% ortodoxos, anglicanos 4%, misceláneos 4.5%, aquí cabrían todos los testigos de Jehová, mormones, que también se hacen llamar cristianos, anabaptistas solamente el 0.1%. Entonces, ¿a qué me refiero con esta gráfica, hermanos? Muchos de los que se dicen ser cristianos no lo son. Amén. Solamente lo hacen por religión, por tradición, pero la gran mayoría no conoce a Cristo de una manera personal. Como dice la Biblia, la fe sin obras es una fe muerta. Hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, ¿verdad? Y ahí tenemos Primera de Juan con todas estas
declaraciones. Si eres cristiano, debes tener un estilo de vida que lo demuestre. Si no, eres un mentiroso. ¿Sí? Entonces, hermano, la realidad de nuestro mundo, vivimos en un mundo con extrema pobreza espiritual. La mayoría de nuestro mundo no conoce el Evangelio, no conoce a Cristo. Es urgente la necesidad de llevar el Evangelio, de verdaderamente vivir para la gloria de Dios, ¿verdad? También hay desigualdad, hay egoísmo, hay pobreza. Urgente necesidad de ayudar a los pobres. Simplemente, ¿verdad? Para darnos una idea de lo bendecido que somos, de lo privilegiado que somos. En esta colonia de 100, ¿cuántos creen que tienen acceso a un inodoro? La hermana dice que todos. 60% de estos vecinos que viven ahí no tienen acceso a un inodoro. Es la realidad, hermano. Es la realidad, ¿verdad? No hay acceso. ¿Cuántos creen que tienen acceso a un papel higiénico? 73% de la humanidad no tiene acceso a un papel sanitario. Podemos decir, hermano, ¿por qué pone eso? Bueno, ¿verdad? Pues lo pongo para darnos cuenta de la desigualdad que hay, de la necesidad que hay y de lo privilegiado que somos nosotros y de lo bendecido que Dios nos ha dado. Amén, hermanos. Y para abrir nuestros ojos y ver que allá afuera hay un mundo sufriendo y muriendo sin Cristo. Y el Señor quiere que vivamos, ¿verdad? ¿Cuántos creen que tienen un auto, verdad? ¿Cuántos vecinos tendrían un carro? 91% de los vecinos ahí no tienen un vehículo, ¿verdad? Si usted, hermano, tiene un vehículo, de ride, ¿verdad? Si usted tiene un vehículo, es del 9% de todo el mundo que tiene acceso a un vehículo. ¿Sí? Es una visión global. ¿Eres pobre o rico? Muchos vamos a decir, no, hermano, yo soy bien pobre. Fíjense bien, 17 personas en esa comunidad ganan menos de 25 pesos al día. 17 personas solamente viven con 120 pesos semanales en el mundo. 48 de tus vecinos ganan menos de 50 pesos al día. No hay bancos, no hay sistema de ahorro, ¿verdad? 300 pesos semanales. ¿Quién puede vivir con 300 pesos semanales? No, ¿verdad? Se nos hace imposible, pues la mitad del mundo vive con eso, ¿verdad? Alguien dijo que los 10 personas más ricas del mundo tienen la misma riqueza que la mitad del mundo más pobre. Fíjense, 10 personas más ricas tienen la misma riqueza que la mitad del mundo más pobre. ¿Sí? 80%, 80 vecinos ganan menos de 200 pesos al día. Viven con 1,200 pesos semanales. Solo una persona de esas 100 gana más de 6,800 pesos al año. 680,000, perdón, pesos al año, 13,000 pesos semanales, 2,160 pesos al día, ¿verdad?
Es la realidad, hermanos. Mucha gente vive con muy poco. Mucha gente está al límite, en escasez, en necesidad, ¿sí? ¿A dónde se van nuestros recursos, nuestras habilidades? Dios nos ha dado dones. Como se leía en la mañana, ¿verdad? Dios nos dio dones, talentos, habilidades, recursos. ¿Cuánto se va a las necesidades físicas, espirituales de la gente, verdad? Decimos, no, pues lo que nos sobre, ¿va? Una gotita, lo que nos sobre para apoyar misiones. La mayoría de nuestros recursos se va en nosotros mismos. Claro que hay que tener una casa, ¿verdad? Claro que hay que comer, pero mucho se va también. ¿Qué representa esto? Nuestros hobbies, ¿verdad? Tenemos hobbies que gastamos y gastamos en cosas que no necesitamos. La iglesia, ¿verdad? La iglesia está más preocupada en tener un bonito salón, ¿verdad? Con sonido y música y todo, y entretener a la gente. Y solamente buscan llenar los lugares, pero no se les desafía a la iglesia. Y la gente está muriendo sin Cristo, hermanos. Y esto es a lo que yo me refería cuando dice esclavo de Jesucristo, ¿verdad? Dios no está en contra de que poseamos cosas. Esto que quede muy claro, Dios no está en contra de que poseamos cosas. Dios está en contra de que las cosas nos posean a nosotros. Amén. Y que solamente vivamos para eso. De igual manera el dinero. Dios no está en contra de que tengamos dinero. Trabaje, esfuércese. Pero Dios está en contra de que el dinero nos posea a nosotros. Dios está en contra de que amemos el dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Y es ahí cuando el dinero se convierte en una maldición, ¿sí? Si algo te aleja de Dios, sea dinero, sea trabajo, sea una persona, sea un hábito, no puede traer bendición a tu vida. Todo lo que te aleje de Dios, imposible que traiga bendición a tu vida. Si perdiste algo y gracias a que perdiste eso te acercó a Dios, no fue pérdida, fue ganancia. Amén, hermanos. Filipenses 4:11. No les voy a pedir que vendan todo, ¿verdad? Pero Dios quiere que todo lo pongamos a su servicio, como esclavos. Ser un esclavo de verdad, hermanos, sin tener derechos. Dejarlo todo en sus manos. Dice Pablo, verso 11, Filipenses 4:11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Esto es la madurez cristiana. Estar contentos, cualquiera que sea mi situación. Algunos hermanos me dicen, hermano, ¿cómo sé si soy maduro espiritualmente? Bueno, dígame cómo se comporta cuando tiene pruebas, cuando tiene escasez. Lo que eres en el tiempo de la prueba, eso eres en realidad. Lo que tú eres y cómo te comportas y cómo actúas como cristiano en el tiempo de la escasez y de la prueba, eso eres de verdad. Cuando hay dinero,
Cuando hay trabajo, cuando hay seguridad, gloria a Dios, ¿verdad? Sí creo en Dios, Dios es todo. Pero ¿qué pasa cuando nuestras finanzas se caen? No, Dios, ahí tú ya no eres bueno, tú ya no me amas, ¿verdad? Dice Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esa es la madurez, hermanos. Dice el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, ¿verdad? Y Pablo era un hombre de Dios. Y Pablo, muchos han dicho, ¿verdad?, que es el más grande cristiano que ha existido. Dios le ama a Pablo igual que a usted. Con lo que Pablo hizo, Dios no le ama más que a usted. Dios nos ama igual a todos. Y muchos cristianos, ¿verdad?, especialmente en las iglesias de prosperidad, que dicen, si te va mal, es porque Dios está enojado contigo, porque no eres hijo de Dios. Eso es mentira. En todo y por todo estoy enseñado. Y Dios quizás nos va a enseñar eso, o nos lo ha enseñado, o nos está enseñando. Confiemos en Él, hermanos. Dice la palabra, sean vuestras costumbres sin avaricia, porque Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacer el hombre. Hebreos capítulo 13, ¿verdad? Porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos llevar. Contentamiento, hermanos, cualquiera que sea mi situación, voy a estar contento y voy a estar confiando en mi Señor porque Él está en control. Eso es la fe. Eso es ser cristiano de verdad. ¿Sí? Y el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el significado del versículo en ese contexto. Cristo es suficiente. Cristo es basta para estar fortalecido en Él, sin importar las circunstancias externas, porque mi paz y mi gozo no depende de las circunstancias externas ni del mundo, depende de mi relación personal con Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El Señor no nos prometió vivir una vida sin dificultades, ¿verdad? Pero Él nos prometió estar con nosotros en medio de esas dificultades. Cristo lo pide todo, hermanos. Lo que yo tengo, lo que yo soy, ¿verdad? Vamos a ponerlo a su servicio. Nada es para mí. Yo no tengo ningún derecho de reclamarle algo a Dios. Si Él me quita algo, ¿qué hizo Job cuando Dios le quitó todo? Dice la Biblia que adoró. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y Job adoró. Cuando Dios nos quita bendiciones, ¿nuestro primer deseo es adorarle? No, ¿verdad? Es quejarnos. Necesitamos confiar más en el Señor, entregarle todo a Él, ¿verdad? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hay muchos cristianos, pero hay pocos discípulos de verdad que le aman y entregan todo a Él, ¿verdad? Y aquí no se refiere a aborrecer, a odiar, se refiere a amar menos, a poner al Señor en primer lugar. Y claro, ¿verdad?,
El principal ministerio de un hombre siempre va a ser su familia, su esposa, sus hijos. Amén. Ese es el principal ministerio. Y dice la Biblia, el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, hermanos, el Señor lo pide todo. Alguien una vez dijo, no, yo no puedo ser cristiano, Dios pide mucho, ¿verdad? Y le contestaron, no, Dios no pide mucho, Dios lo pide todo, ¿verdad? Dios lo pide todo. Así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vamos a leer Filipenses 1. ¿Qué dice la Biblia respecto de la iglesia? ¿Cuál es nuestro propósito como iglesia? Filipenses 1:21, un versículo muy conocido también que muchas veces se saca fuera de contexto, como el de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto es verdad, hermanos. Morir es una ganancia para un cristiano. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo a la muerte? La muerte amenaza con quitarnos lo que más amamos. Pero cuando la muerte, en vez de quitarnos lo que más amamos, nos da lo que más amamos, es ahí cuando es una ganancia y no es pérdida. Porque la muerte nos va a dar a Cristo. Y si Cristo es lo que más amamos, va a ser ganancia. Solamente ahí es cuando podemos decir como Pablo, morir es ganancia. Si tenemos a algo que amamos más que a Cristo, morir no va a ser ganancia, va a ser pérdida, ¿sí? Dice ahí Pablo, ¿verdad? 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Vivir es Cristo significa no solamente existir, ¿verdad? No solamente respirar. Vivir es Cristo significa que mi vida sea de provecho y gozo para la fe de otros. Eso es vivir es Cristo, hermanos. Que mi vida no sea inútil, que mi vida sea de provecho para mis hermanos y de gozo para ellos en la fe. Y no solamente para mis hermanos, para los incrédulos que aún no le conocen. Así como el Padre me envió, así yo os envío. ¿Sí? El principal ministerio de un hombre casado debe ser su esposa, después sus hijos. Los hombres más piadosos que he conocido no han sido misioneros o pastores. Los hombres más piadosos que he conocido y que más han influenciado en mi vida son hombres
con vidas simples y sencillas que aman a sus esposas y aman a sus hijos y viven una vida sencilla de obediencia a Dios. Cualquiera puede predicar, pero amar a la esposa, a mi familia, eso es lo difícil, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios, hermanos. Dar tu vida por tu esposa. Dice la Biblia, ¿verdad? Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es ser un hombre, morir por alguien más. Morir, sacrificarte, negarte a ti mismo por el bien de tu familia. ¿Estamos dispuestos a hacer eso principalmente para que Dios nos use en las misiones, en la iglesia? Dice la palabra, porque el que no puede cuidar de su propia familia, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Familias cristianas de verdad, es lo difícil. Si ustedes quieren orar por mí, oren porque yo ame más a mi esposa y a mi familia. Es lo que más necesito. ¿Sí? Oremos unos por otros, oremos por los matrimonios, por los pastores, que Dios les guarde de tentaciones, de peligros. Nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él tiene un plan especial para ti, para destruirte y destruir tu familia y tu matrimonio. Velar y orar para que no entréis en tentación. El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sí, hermanos? Para vuestro provecho y gozo de la fe. ¿Su vida es de provecho para alguien más? ¿Su testimonio es para gozo de la fe de otros? Pues puede decir como Pablo, vivir es Cristo para mí. Si su vida no está siendo de provecho, de bendición para otros, no cite este versículo y no diga que vivir es Cristo para usted. ¿Sí? Para mí vivir es yo. Ahí sí, ¿verdad? No vivir es Cristo. Vivir es mi dinero, mi trabajo. Pero vivir es Cristo de verdad. Es ser una vida de bendición. Dice Pablo, no sé si irme, mejor me fuera a irme, ¿verdad? Ya está mejor, es ganancia. Pero me tengo que quedar por ustedes. Bueno, hermano, pues si Dios todavía le tiene aquí, viva ese propósito. Amén. No podemos cambiar el mundo, todo, pero podemos ser diferencia donde Dios nos haya puesto, principalmente en mi familia, y donde yo pueda ser luz y sal. Amén. Hechos 18:27 dice la palabra: y queriendo él pasar a Acaya, hablando de Apolos, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de Apolos, que fue de provecho, que fue de bendición a otros. Esa es la vida abundante que el Señor nos quiere dar. No una vida de quejas. A veces veo, ¿verdad?, que muchas familias sin Cristo parece que son más felices que las familias con Cristo. ¿Sí les ha tocado eso, verdad? Oye, pues ¿por qué esa familia se ve más feliz? Si no tienen a Cristo, y yo que tengo a Cristo, ¿por qué estoy amargado? ¿Verdad?
¿Saben por qué, hermanos? Porque somos niños inmaduros. Un cristiano maduro nunca va a ser infeliz o amargado o enojado. Un cristiano maduro va a estar contento. Y dice Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Cómo voy a estar gozoso en medio de la tribulación? Porque tengo a Cristo. Y esa es la vida que el Señor quiere que vivamos, no una vida quejándonos, una vida amargada, enojados, gritando, maldiciendo. Por causa de nosotros el nombre del Señor muchas veces es blasfemado. Porque queremos encontrar satisfacción en algo que no es Cristo. Y esa es la raíz de todo pecado. Encontrar satisfacción en algo fuera de Dios. Y mientras no estemos satisfechos en Dios, vamos a buscar satisfacción en otras cosas y vamos a vivir una vida amargada y enojados, sin contentamiento. ¿Sí? Muy bien, hermanos. ¿Qué dice la Biblia respecto de los perdidos? Ya vimos respecto a la iglesia, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios para la iglesia? Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La palabra naciones es la misma que se usa en Mateo 28:19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es la palabra griega etnos, etnias, naciones. No son las divisiones geopolíticas, que son casi 200 en el mundo, son las etnias. Cuando Jesucristo dice ir a todas las naciones, en realidad está diciendo ir a todas las etnias. ¿Cuántos grupos étnicos hay en el mundo? Más de 11,000 grupos étnicos, con su cultura, su idioma, sus tradiciones. De esos 11,000, más de 6,000 son no alcanzados. 4,500 millones de personas en el mundo sin Cristo. Solo una tercera parte es cristiana, ¿verdad? Y ya vemos lo que eso significa. Primera de Tesalonicenses 1:9. Dice ahí la palabra, segunda, hablando de los incrédulos, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es la realidad, hermanos, de muchas personas que están muriendo sin Cristo. Muchas veces pensamos que cuando alguien muere, ¿verdad?, descanse en paz. No, si murió sin Cristo está sufriendo y está siendo atormentado en el infierno. Y nosotros tenemos la verdad y hay que hablar. ¿Qué dice la Biblia respecto a los pobres? 30,000 niños mueren al día por parásitos, por falta de agua o por hambre. Dios mide nuestra integridad basada en nuestra preocupación por los pobres. Cero preocupación por los perdidos en una iglesia, cero integridad para con Dios. Cero preocupación por los pobres, cero integridad para con Dios. Isaías 58, ¿verdad?, nos habla del verdadero ayuno. Ya vamos a terminar, no tenemos tiempo, ¿verdad?, pero ahí nos habla que el verdadero ayuno es compartir el pan, el abrigo con el que lo necesita, ¿verdad? Proverbios 14:31, el que oprime al pobre
afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Proverbios 21:13, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Proverbios 28:27, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Vuelvo a repetir, no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos ser la diferencia en nuestra comunidad, en nuestra familia. ¿Qué puedo hacer? Las cosas buenas que hay en la iglesia pueden ser un obstáculo para cumplir los propósitos de Dios para el mundo. Hay muchas iglesias que tienen cosas buenas y solamente entretienen a los miembros, ¿verdad? Para que no se vayan, para que no dejen de ofrendar. Y los propósitos de Dios, no, esos en segundo lugar. Primero los míos, ¿verdad? Eso no debe ser así, hermanos. Debemos liberar más recursos, tiempo, personas y atención para los propósitos del Señor. Los propósitos del Señor deben ser nuestra prioridad como familia y como iglesia. ¿Sí? Muchas iglesias, ¿verdad? Se entretiene a la iglesia, pero con cosas sin fruto eterno. El evangelio que nos salva de las obras, nos salva para que trabajemos. Dice la palabra, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No somos salvos por buenas obras, somos salvos para buenas obras, hermanos. Y ahí hay que trabajar, dar, ir, orar, apoyar. ¿Sí? Dicen que una vez un hombre estaba recogiendo estrellas de mar y las volvía a lanzar al mar. Y eran miles, ¿verdad? Y un hombre se burló de él y le dijo, ¿estás loco? ¿Por qué? Nunca vas a acabar. No vas a poder salvar a todas. Pero el hombre dijo, no puedo salvar a todas, pero a esta sí. Y la aventó, ¿verdad? Sí. Hay una historia de un alemán, Oskar Schindler. Él salvó a muchos judíos, ¿verdad? Y dice que cuando ya terminó la guerra, él lloró. Y los judíos que salvó le dijeron, ¿por qué lloraste? ¿Por qué estás llorando? Mira, nos salvaste, nos ayudaste, gracias. Y él dijo, lloro porque pude haber hecho más. Pude haber vendido este anillo para salvar a otro más. Pude haber vendido mi carro para salvar a otro más. En el día del juicio, no nos vamos a arrepentir. ¿Por qué no viajé más? ¿Por qué no compré otro carro más lujoso? En el día del juicio nos vamos a arrepentir. ¿Por qué no prediqué más de Cristo? ¿Por qué no oré más? ¿Por qué no di más? ¿Por qué no fui más lejos? De eso nos vamos a arrepentir, hermanos, ¿verdad? Y ahorita si tenemos vida, vivamos para los propósitos de Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.